Sean todas y todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides y en esta oportunidad continuaremos con el fascinante mundo del análisis estructural de los textos narrativos. Vamos a hablar sobre el ciclo del héroe. ¿Te has dado cuenta que puedes predecir las películas que ves? Que muchos de los capítulos de las series que te encantan son fáciles de determinar. ¿Por qué sucede eso? Las personas que crean los guiones, las personas que los escriben, muchas de las veces parten de un esquema general que se denomina el ciclo del héroe, que es una secuencia de acciones que los personajes tienen que atravesar para poder realizar una misión. Ese conjunto de acciones que permite que los personajes cumplan o fracasen en la consecución de un objetivo se denomina ciclo del héroe. El ciclo del héroe nosotros lo vamos a encontrar con el actante principal protagonista. ¿El actante es el mismo al inicio o al final de la historia? Recordemos a Caperucita, la niña que luego que su madre la envía a dejar la cesta de comida hacia su abuela, es la misma que ha sido salvada por el leñador o se ha operado algún cambio en su interior, ha madurado. Pulgarcito, luego de toda su aventura, ¿es el mismo? Podemos decir, por tanto, que el cambio que se opera en el interior de los actantes ocurre gracias a la acción narrativa. Las diferentes decisiones que toman nuestros actantes a lo largo del relato hace que cambien interiormente, ya sea en su psicología, ya sea en aspectos físicos como la fuerza, o ya sea en la adquisición de dones o de recompensas, como tener ciertos poderes o aprender la utilización de ciertas artes o de ciertos mecanismos. Esos son los cambios que se están operando en nuestros actantes gracias a la acción narrativa. Por tanto, diremos que la acción narrativa permite el desarrollo de la historia, permite ir desde el inicio hacia el final, pero al mismo tiempo, las acciones transforman a los actantes. Vamos a hablar un poco sobre Joseph Campbell, que en el año de 1949 publicó un libro fundamental titulado El héroe de las mil caras. En este libro, Campbell, utilizando los avances dados por el psicoanálisis, recolectó un gran número de mitos procedentes de diferentes tradiciones, los mitos griegos, los mitos judíos, judeocristianos, los mitos orientales, algunos mitos americanos, y buscó una estructura común a todos esos elementos. Cuando estuvo buscando esa estructura, se dio cuenta que los mitos, los relatos, cumplen un valor simbólico. Por eso es que todas las culturas, en todos los pueblos y de todas las épocas, dan un valor muy importante a los relatos. Por eso es que nuestra época, pese a los grandes avances que tiene, sigue construida en relatos. Por ahí que muchas de las veces son explotadas por industrias enteras, como nosotros podemos ver con Hollywood o Netflix. Pero ese valor de los relatos, Joseph Campbell lo buscó en algo que él denominó el monomito, que es un sueño colectivo. De acuerdo a Campbell, cada cultura tiene una manera de contar su historia o de contarnos una historia de sus orígenes. Y esa historia de los orígenes no pertenece a una sola persona ni a una clase, sino que pertenece a toda una comunidad de sentido. Y por tanto, él lo denominó un sueño colectivo
y por otra parte, ese monomito a veces coincide con los monomitos de otras comunidades. Los relatos dan cohesión social a la comunidad porque muestran arquetipos de la acción humana. Veamos la imagen, un monstruo que es la representación de todos los temores, pero también de todos los anhelos, enfrentándose a un hombre o a un ser humano que en su insignificancia, que en su límite, es capaz de encontrar un camino para vencerlo. Por otra parte, estas acciones que nosotros encontramos en los relatos, esa construcción de camino, permite que los seres humanos y las comunidades creen un sentido, creen una identidad. En este sentido, el héroe representa la figura que trasciende sus límites históricos. Todo pueblo, toda comunidad ha construido héroes e incluso los héroes creados por las mitologías nacionalistas también entran en esa configuración, o lo mismo podemos decir incluso de los superhéroes. Por otra parte, nos muestra un devenir de autodescubrimiento porque estos héroes se construyen a sí mismos. Además, nos muestra la estructura profunda de los conflictos humanos. Este enfrentamiento entre las fuerzas abisales, que puede ser el destino, puede ser un dragón, que puede ser un monstruo sin rostro, frente a los humanos, es la representación de dramas humanos como los problemas de desigualdad, como la esclavitud o como la propia violencia. Por tanto, estos mitos o relatos dan cuenta de la cosmovisión de una época, de la manera como las comunidades han construido sus representaciones, sus imágenes, sus textos y sus discursos. De esta manera, para poder entender cómo nuestros protagonistas se transforman, nosotros vamos a ver el viaje del héroe o el ciclo del héroe, que es un viaje de autodescubrimiento de los conflictos humanos presentes en el relato, pero también de los valores simbólicos de toda la comunidad. Joseph Campbell, de esta manera, propuso 3 estadios, momentos o fases para el monomito. Una fase de separación, seguida por una fase de iniciación y que concluye con una fase de retorno. Leamos. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Entonces, aquí están estos 3 momentos que Campbell encontró en el monomito. La salida del mundo ordinario y su iniciación a un mundo que este héroe o este personaje o este actante no conoce. Y como no conoce y todo le es desconocido, todo lo ve con ojos de fantasía, de no comprensión. Y cuando ya entiende cómo funcionan esas fuerzas fabulosas, él está en capacidad de regresar a su comunidad, a su mundo ordinario, para enseñar con esos dones todo lo que puede hacer. Los ejemplos que aquí nos pone son muy icónicos. Por ejemplo, dice, Prometeo ascendió a los cielos, robó el fuego de los dioses y descendió. Jasón navegó a través de las rocas que chocaban para entrar al mar de las maravillas, engañó al dragón que guardaba el vellocino de oro y regresó con el vellocino y el poder para disputar a un usurpador el trono que había heredado. Eneas bajó al fondo del mundo,
Cruzó el temible río de los muertos, entretuvo con comida al cancerbero, guardián de tres cabezas, y pudo hablar finalmente con la sombra de su padre muerto. Todas las cosas fueron reveladas, el destino de las almas, el destino de Roma, que estaba a punto de fundar, y de qué manera podría evitar o soportar todas las aflicciones. Volvió al mundo a través de una puerta de marfil a realizar sus deberes. Vamos ahora a ver paso a paso cómo se construyen estos diferentes momentos del ciclo del héroe. En la separación, todo inicia con la llamada a la aventura. Es la presentación, cuando el actante aparece en su mundo ordinario hasta que la intervención de un evento inesperado lo obliga a salir de su estado inicial. Pensemos en Caperucita Roja. Caperucita era una niña que vivía tranquila en casa y de pronto su madre la envía a dejar algo, ¿verdad? Entonces ella, esa es la llamada a la aventura. La ayuda sobrenatural, lo inexplicable. La salida del mundo ordinario no puede eludirse porque de hacerlo, él no podría reconocerse como creador de su destino. Entonces, la madre le envía a Caperucita, vaya, deje esta cesta. Ella podía negarse, pero ella aceptó. Y como acepta ir a realizar lo que le pidió su madre, ella está aceptando su destino. Ella en ese momento que recibe esa cesta, ese es el don sobrenatural, porque en esa cesta está contenida la posibilidad de que Caperucita deje de ser una niña y se convierta en otra cosa. Nadie sabe en qué, ¿verdad? Pero ahí está otra cosa. Luego viene el guardián del umbral, que es la tercera fase de la separación, cuando aparece un mentor. La ayuda sobrenatural permite que el actante reconozca la frontera que separa su mundo y acepta la misión que se le entrega. En este caso, el mentor de Caperucita es su propia madre, porque ella, como toda madre, le va a dar una advertencia. No hables con desconocidos, anda directo, no te entretengas. Cualquiera, no importa la forma de esa advertencia, es su madre ahí le da el secreto del viaje. Ese secreto del viaje, que es simplemente una recomendación de cómo cumplir la cosa o la misión de forma rápida, sin tener problemas, el hecho de no hablar con desconocidos, por ejemplo, es la ayuda sobrenatural. Pero a veces esta ayuda sobrenatural puede ir representada de otra manera. En el segundo estadio, que es la iniciación, del guardián del umbral se llega al umbral. En el umbral es cuando se encuentran los aliados. El actante se pone en contacto con otros actantes que lo ayudarán en su misión. Entonces, cuando esa persona sale de su realidad, llega a una nueva realidad que desconoce. Hay un momento en diferentes versiones de Caperucita donde ella se ha perdido en el bosque, ¿verdad? Y como está perdida, ella no sabe qué hacer. Y es obvio que ella ahí no va a encontrar a ningún aliado, ¿verdad? Pero ella se encuentra en ese momento en que no sabe si ir por un lado o ir por el otro. Y del umbral se pasa necesariamente al momento de las pruebas, que es cuando el enemigo aparece, el antagonista. El actante tiene que enfrentar diferentes pruebas que lo preparan para el encuentro con el enemigo. En este caso, este encuentro con el enemigo, en el caso de Caperucita, se da cuando llega el lobo, ¿verdad? Y el lobo obviamente la engaña, ella pierde, ¿verdad? Esa primera prueba. Y luego la envía por el camino largo, pierde la otra prueba. Y mientras hace todo eso, el lobo va a tratar de adelantarse en el camino. Y en ese punto llega el momento del abismo, que es el momento del enfrentamiento. Cuando es un encuentro inminente entre el actante y el enemigo, donde este se enfrenta a un peligro de muerte, que nosotros sabemos, esto se encuentra en ese momento tan clásico de Caperucita, qué ojos, perdón, abuelita, qué ojos tan grandes tienes, qué boca tan grandes tiene. Entonces es el enfrentamiento. Y después viene la transformación,
Cuando el personaje o el actante, en este caso, se descubre a sí mismo. El actante está en condiciones de descubrir quién es luego de enfrentarse a sí mismo. Y luego ella se da cuenta, no, me han engañado. ¿Y cómo sabe que le han engañado? Porque algunas versiones de Caperucita nos dicen que el lobo ha abierto de tal forma su boca que pueden observar cómo su abuelita está en el interior. Entonces ella se percata ahí de que ha sido víctima de un engaño y es el momento en que ella se descubre, ¿verdad? En su inocencia, en su candidez o tal vez en su ingenuidad, pero ya ahí viene la transformación. Y ella en ese momento va a tratar de salir huyendo y viene el momento del retorno que empieza con la expiación. Cuando empieza la lucha, ¿verdad? Este reencuentro es cuando el actante ha madurado y está en capacidad de reinventar sus relaciones consigo mismo, con otros actantes y con el mundo. Sin esa transformación, cuando Caperucita se da cuenta que ha sido engañada, ella no hubiese luchado, no hubiese pedido ayuda, no hubiese gritado, así como sucede, ¿verdad? Ese momento de expiación es cuando, gracias al descubrimiento, el personaje hace algo inesperado, algo que lo obliga a cambiar. Y luego de la expiación viene el camino de vuelta. El camino de vuelta es cuando el actante regresa de su misteriosa aventura y lleva consigo los dones y poderes, aprendizajes que ha obtenido del viaje. En este caso, en Caperucita, eso no se ve muy claro, pero podemos decir que este camino de vuelta viene guiado por alguien que es el leñador que entra en escena o del cazador, de acuerdo a la versión del cuento, que asesina al lobo. Por último, está la recompensa que es el momento de la libertad, es cuando el actante redescubre su realidad a partir de la nueva condición que ha adquirido como héroe de su viaje. Es decir, en el caso de Caperucita, cuando el leñador ya la salva no solo a ella, sino también a su abuela y se da cuenta de que había cometido un error y ella desde ese momento sabe que no debe hablar con desconocidos en el bosque, sabe que tampoco puede dejarse manipular de forma tan fácil por alguien y sabe que en definitiva que el mundo adulto es un mundo de mucho peligro. Entonces, nosotros vemos que estos tres estadios del ciclo del héroe están concatenados. Muchas de las veces, algunas personas sugieren que estos estadios son los que nosotros encontramos con inicio, nudo y desenlace, pero no es así. Esto es otra manera de entender. El de inicio, nudo y desenlace tiene que ver con la presentación de los hechos al momento de construir la trama, pero esto tiene que ver cómo cambia la conciencia del actante en el interior del relato. Pero para que se dé ese cambio de conciencia, el actante tiene que realizar acciones, tiene que aceptar el llamado a la aventura, tiene que aceptar la ayuda sobrenatural, tiene que conocer al guardián del umbral, tiene que llegar a ese umbral, que es la llegada a ese nuevo escenario, a ese nuevo espacio, tiene que enfrentar pruebas, esas pruebas tiene que llevarla necesariamente a ese enfrentamiento mortal contra su enemigo que lo obligan a transformarse y a buscar después la expiación. Algo tiene que operarse, tiene que cambiar en él algo para que él pueda ser diferente, porque si no cambia, él nunca va a poder vencer o ella nunca van a poder vencer al enemigo. Y cuando ya puede hacerlo, se puede decir que está en condiciones de regresar a casa, pero cuando ha regresado, como ha aprendido muchas cosas, es un actante completamente diferente. Cuando nosotros realicemos nuestro ejercicio, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a utilizar para todas estas fases la siguiente nomenclatura. Las fases de separación será 1A, 1B, 1C. La fase de iniciación, 2A, 2B, 2C, 2D. Y las fases de retorno, 3A, 3B y 3C. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a regresar, por favor, a nuestro ejercicio que se encuentra acá. Y vamos a seguir y vamos a trabajar, por favor, con nuestro ejercicio del ciclo del héroe y con el ejemplo que habíamos trabajado en la última oportunidad, que es sobre el día que Nix lloró. Entonces vamos a poner aquí las tres fases. Escribimos aquí, separación, luego ponemos acá, iniciación, y por último ponemos el regreso. Y luego vamos a ir poniendo
1A, 1B, 1C, 1D. Son 4. No, es hasta el 1C nomás. Luego en la iniciación será 2A, 2B, 2C, 2D. Y en el regreso, el 3A, 3B, 3C. Luego, por favor, procuramos entonces vamos aquí a preguntarnos cómo nuestro protagonista ha ido atravesando estas fases. Entonces, ¿cuándo nuestro protagonista ha recibido en este caso la llamada del héroe? Vamos hasta acá, perdón, la llamada de la aventura, con esa carta, ¿verdad? Entonces vamos a poner, siempre vamos a escribir en forma de oración. Joseph Breuer recibió una carta de Lou Salomé. Hasta aquí estamos, ¿verdad? Es lo que nosotros sabemos de este pequeño texto, de este fragmento realmente. Luego, vamos a ver, podemos decir, vamos a la segunda fase. La segunda fase es la ayuda sobrenatural. ¿Cuál es esa ayuda sobrenatural? Lo que se escuchó. Son las campanas, ¿verdad? Entonces, Joseph Breuer escuchó las campanas de la iglesia. Porque esas campanas de la iglesia le hacen pensar que tal vez ese encuentro que puede tener con Lou Salomé es necesario. Y después, cuando él decide prácticamente aceptar, es cuando él vuelve a leer la carta. Entonces, Joseph Breuer volvió a leer la carta pese a que no estaba convencido. Y creo que eso prácticamente es todo lo que sucede en la fase de la separación. Nosotros, como estamos trabajando solo con fragmentos, no vamos a encontrar todos los elementos, ¿verdad? Tal vez encontremos solo el primer momento de la separación, o hasta el segundo, o si tenemos suerte, como en este ejemplo, los 3 primeros momentos de la separación, pero encontrar la iniciación y el regreso en los ejemplos que tenemos en este momento, no. Pero cuando trabajemos textos completos, sí podremos encontrar todos los elementos del ciclo del héroe. Por tanto, recordemos que el ciclo del héroe nos muestra la transformación de nuestros actantes. Muchas gracias por su atención. No lo olvides. Suscríbete al canal Gigante Enterrado, Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.